Gustavo, tú has mencionado mucho el tema de la información, ¿no? Que es el análisis de la información para poder gestionar mejor la firma. ¿De dónde se extrae, de dónde se saca esta información? Cómo la obtienen los gestores de un estudio de abogados? Mira, yo creo que vienen dos tendencias. Uno, la mirada hacia afuera y cómo mirarse hacia adentro, ¿ah? Que sintetiza lo que estamos conversando. Y hacia afuera yo creo que hay un tema que permite mirar la realidad, que son los rankings, ¿eh? Los rankings a veces son de alguna manera despreciados y yo creo que aportan un valor, ¿eh? Porque también a uno le permite reconocer sus principales competidores, ¿ya? Le permite reconocer, y quiero dar un dato, ¿ah? Y perdone que me apoye en un dato que yo aquí tenía registrado, ¿no? Voy a poner un ejemplo concreto, ¿eh? Entre el 2010 y el 2020 en Chile, ¿ya? Pensemos que el año 2010 aparecían en Chambers, que es un ranking bastante socorrido, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Habían 71 estudios en Chile que tenían algún abogado mencionado en Chambers. ¿Ya? Si esto lo proyectamos al año 2020, son 170, es decir, más del doble de estudios ya tienen presencia en Chambers. Yo tengo un análisis de cuáles son las especialidades que tienen mayor presencia. Ahí uno puede empezar a extraer información desde el punto de vista del mercado. A su vez, en el año 2010 habían 346 menciones de abogados. Algunos se repetían porque aparecían en más de una especialidad, pero eran 346 menciones. El año 2020, 623. Nuevamente se da una relación prácticamente 2-1. Y eso habla de que hay una necesidad de alguna manera de destacarse y de visibilizarse. Yo creo que viene un proceso de visibilización, pero eso tiene que ir acompañado de lo que yo ya mencioné, contenido. ¿Eh? Mucho contenido, porque de alguna manera no basta con saber, sino que también hay que saber hacer. ¿Eh? Y hay que Hay demostrarlo, que demostrarlo, Gustavo, claro, hay ¿no? que demostrarlo con los hechos, ¿eh? Y con las referencias, etcétera. Y, y desde el punto de vista de hacia adentro, ¿eh? Que es el segundo ámbito en que yo te mencioné previamente, es que la organización interna va a tener que revisarse, ¿ya? Y de ahí generar indicadores de desempeño, de productividad, de eficiencia, revisar los procesos críticos. Pareciera que los estudios creen que el proceso crítico es cobrarle al cliente una vez que ya se facturó, que es un proceso importante porque es cuando fluye el dinero hacia la organización, pero todo lo que es previo va a requerir de mucha revisión y ver cómo operar de manera más eficiente. Entonces, los indicadores de gestión ayudan en tres ámbitos fundamentalmente, hay más ámbitos, pero fundamentalmente en tres, en cómo está el proceso de cotización, cómo estoy cotizando, si lo estoy haciendo bien para definir el precio ante el cliente, el proceso de producción y la actividad comercial fundamentalmente. Entonces, esa información hacia adentro yo creo que va a ser muy gravitante para reconocer dónde uno puede mejorar el desempeño. Y Gustavo, a mí a veces me sorprende mucho, conozco este mundo, pero sí no termina de sorprenderme el que un negocio, como es el prestar servicios legales, recién empiece a revisar, por ejemplo, lo que tú mencionas, ¿no? La eficiencia en la presentación de las propuestas, el nivel de productividad de sus abogados, cuando esto, digamos, es inherente de cualquier negocio. Para poder hacerlo viable, tienes que conocer estos aspectos. Y vemos gente que en ese momento está trabajando con la firma, con los despachos, tratando de ayudarlos a mejorar estos procesos. ¿Por qué es tan tarde? ¿Por qué comienza esto recién ahora? Ay, ¿tú tienes alguna respuesta a Yo esto? tengo una visión, piensa que 23 años llevo en este mundo y yo creo que cuando yo llegué a este mundo me encontré con que el abogado naturalmente, que no está preparado para administrar, aunque lo hacen, ¿no es cierto? Y en muchos casos yo he visto que lo hacen bien, ¿eh? Estaban mucho más concentrados en satisfacer al cliente, ¿eh? Y entregarle un servicio que para mantenerlos fidelizados, para ofrecerles la mejor respuesta posible. Entonces como que les ha costado reconocer de que a veces
estos indicadores le pueden permitir ser más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Antiguamente, cuando había menor nivel de competencia, había menos preocupación por competir vía precio. A medida que la competencia se ve vía precio, que no es lo único, yo creo que hay otros elementos que se consideran desde el punto de vista del cliente, pero al momento en que el precio empieza a ser más competitivo, hay que mirarse hacia adentro de cómo lo estoy haciendo para ofrecer el servicio. Entonces, yo creo que hay un proceso de adaptación, y yo lo grafico de la siguiente manera, porque yo también vengo de la industria más común. Yo trabajé en empresas anteriormente, y lo que está pasando con los estudios de abogados, diría yo que tiene un desfase en el tiempo de 10 años respecto de cómo reaccionaron las otras empresas frente a lo que se venía, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que el hecho de haberse concentrado en ofrecer un buen servicio descuidó, porque no había necesidad de cuidarlo, porque el precio no era un elemento tan gravitante como lo es hoy, siendo que no es el único factor como lo mencioné. Yo creo que esa la razón del por qué. Sí, sí, es una, ¿no? Y también el cliente ha cambiado, el mercado ha cambiado, lo que tú dijiste, has mencionado, la competencia es mucho más fuerte, entonces eso tal vez haya, antes era más fácil. No, y el cliente está más exigente. El cliente está mucho más exigente y está vitrineando, está mirando alternativas, porque tiene más alternativas. Yo he conversado con gerentes legales y dicen, mira, yo permanentemente estoy revisando mi proveedor de servicios jurídicos. Entonces, ese es un tema importante. Gustavo, ¿y tú has visto, has podido observar que en estos momentos de cambio, ya sea por la pandemia o en general por lo que hemos ido conversando sobre el aumento de la competencia, ves algunas firmas que están quedando rezagadas, que no llegan a avanzar lo rápido que incluso ellas quisieran? ¿Quiénes son? ¿Cómo las ves? ¿Qué es lo que sientes que les falta? A ver, yo creo que hay firmas, aquí es difícil generalizar como identificar un solo tipo, pero yo creo que en general lo que yo veo es que aquellas que creen que el servicio profesional se valora por el cliente de acuerdo a los mismos parámetros de antaño, creo que se pueden quedar atrás. Los que creen que solamente es la calidad del servicio o de la solución que uno le ofrece al cliente es el único factor que es relevante, es el desde, ¿no es cierto? Pero yo creo que aquellos que no reconocen de que hay que tener disponibilidad frente al cliente, que el cliente está buscando respuestas rápidas a situaciones que son complejas, ¿eh? Creo que son los que se pueden ir quedando atrás. Yo creo que los que no reconozcan de que este servicio vive procesos de transformación importante, se van a quedar atrás, creyendo que, como dije en algún momento, afama y échate a la cama, yo creo que ya no es una realidad. Yo creo que hoy día, además que pensemos que eh, la toma de decisiones se está rejuveneciendo en los clientes. Hay jóvenes que están decidiendo, entonces una práctica depositada en cómo se hacía en los años 90 no va a funcionar. Ahí veo dos factores, Gustavo. Uno, el de, tú dices que se está rejuveneciendo la toma de decisiones, pero también la toma de decisiones ya no es solo una persona la que decide, sino son varias personas las que toman la decisión, ¿no? Antes era, por decirte, en una empresa era el gerente legal, hoy toma la decisión también el área de compras, probablemente venga una directiva o una indicación de la parte financiera. Digamos que hay más actores involucrados en la decisión de una compra. Eso por un lado. Y por otro lado, el cliente ya no va a buscar al abogado porque es el que siempre nos atendía o el que siempre atendía a nuestra empresa. Entonces, los abogados tienen que salir a buscar, tienen que ser mucho más agresivos que antes. Hay estos dos factores, ¿no? ¿Tú qué Sí, opinas? sí, estoy de acuerdo, porque como dices tú, la toma de decisiones, claro, en las empresas, pensemos en antaño, probablemente había un dueño que era en el cual se concentraba toda la toma de decisiones frente a la contratación de servicios jurídicos. Hoy día se despliega, dependiendo de la materia, en distintas áreas.
Puede ser incluso el área de administración y finanzas, por ejemplo, temas relacionados con lo tributario, por poner un ejemplo. Entonces hay una, entre comillas, una democratización de la toma de decisiones en las empresas y por lo tanto eso significa que el abogado no puede quedarse esperando atender en el mostrador, sino que tiene que salir a buscar. Y ahí está la labor del marketing focalizado, orientado y diferenciándose de la competencia. Y lo que habías comentado, que es también un tema que manejamos bastante, es el de los contenidos, ¿no? O sea, ya no es ir a buscar al cliente de una manera fría y, digamos, agresiva en el sentido casi invasivo, sino es enamorar al cliente, es atraer al cliente y es a través de la creación de contenidos, generación de contenidos y el demostrarle a él y a la comunidad en general que uno es un experto y que es a quien a uno tiene o a una tienen que buscar cuando necesitan algún tipo de asesoría. Es Por, importante esto. por supuesto. Gustavo, ya para cerrar, bueno, hemos hablado un buen rato y hemos tocado muchos temas que son importantes para ser tomados en cuenta, sobre todo por las personas que están involucradas en la gestión de estudios de abogados o los nuevos, los abogados que quieren formar su propio despacho, su propio estudio. Cuéntame un poco, estás involucrado ahora en un proyecto nuevo, he visto, que se llama Fusión Legal. Cuéntanos un poco de qué se trata, porque es bastante innovador, tiene un alcance bastante, una propuesta regional. Cuéntanos de qué se trata, Gustavo. Mira, el proyecto se llama Fusión Legal Planning. Es un proyecto que nace de una alianza entre especialistas de España, Perú y Chile, y que trata de expandirse a nivel regional para ofrecer un servicio, grosso modo, telemático. ¿Ya? Yo creo que hay mucha necesidad y se va a abrir un espacio de mucha necesidad y requerimiento de parte de los potenciales clientes de esta alianza, y que consiste en que a través de vías telemáticas uno puede resolver requerimientos. Por lo tanto, estamos a poco de ya lanzar oficialmente este proyecto. Son especialistas tanto en el aspecto estratégico como en el tema del marketing, como el acceder a rankings y también la parte tecnológica. Estamos tratando de cubrir todas las necesidades de los requerimientos futuros de las firmas legales y también, por qué no decirlo, en algunos casos de las gerencias o las fiscalías legales, ¿no es cierto? Entonces, es un proyecto que nace de esta nueva ola que está relacionada con que todo el mundo se ha familiarizado con la relación telemática. Entonces, está enfocado a cualquier profesional, socio de estudios de cualquier tamaño, frente a requerimientos que tengan de dudas de cómo enfrentar ciertas situaciones en los aspectos que ya les mencioné. Entonces, ¿Pero a qué te refieres, Gustavo, con eso de telemático, una relación telemática? No, para que le quede claro a las personas que nos están viendo, si puedes ampliar un poco. va a poder tomar contacto con especialistas de acuerdo al requerimiento a través de un portal donde estamos instalando la posibilidad de conversar, por ejemplo, con LegalTX, que es una empresa española, con expertas en ranking, y también con gente que está asociado con todo lo que es el marketing legal. Y también podrían acceder a conversar conmigo. Entonces, es un proyecto donde a través de un portal uno puede acceder, tomar hora, por ejemplo, y decir, quiero plantearle mi inquietud al especialista que corresponda, ¿no es cierto?, sobre una materia que requiera algún tipo de consejo, sin perjuicio que también puede aflorar de ese contacto un proyecto que sea más profundo. Entonces, la idea es llegar a cualquier organización o firma legal que requiera de un servicio o de un consejo frente a la experiencia acumulada que tiene cada uno de estos expertos, ¿ya? Por lo tanto, si yo me pongo en la posición de un socio y dice, oye, ¿cómo lo hago para enfrentar el tema tecnológico? Yo voy a poder acceder al portal y decir, voy a pedirle hora a este profesional para que me oriente. O si yo tengo un problema de sistema de acceso a ranking, voy a acercarme a esta profesional para que
me asesore. Si yo tengo alguna dificultad para crear un sistema de incentivo para los asociados, ya me voy a dirigir, en este caso particular, a Gustavo Rodríguez, que ha desarrollado sistemas de incentivo. Y así sucesivamente, dentro de la amplia gama de necesidades, que queremos que todo profesional, socio, incluso asociado, se acerque a nosotros y nos pregunte para ayudarlos a enfrentar el futuro. Eso es Excelente. expresado en términos muy simples. Suena muy bien. Gustavo, yo te agradezco mucho esta conversación. Antes no había mencionado, pero me ha gustado mucho escuchar la importancia que le das a los rankings, que utilizas la herramienta, no como la utilizan tal vez los abogados, como una herramienta de marketing, sino como este análisis que haces, ¿no? De comparativo de 2010 a 2021 para entender el desarrollo del mercado. La verdad es que me ha encantado. Creo que en otra oportunidad volveremos a conversar sobre este tema porque si no se iba a hacer casi interminable la conversa. Tenemos límite de tiempo, pero en general nos has dado una visión muy clara de la importancia de una buena gestión de una firma para ser eficiente y ser productiva. Yo quiero cerrar esto y agradecerte la oportunidad porque a mí me gusta entregar contenidos a quienes puedan requerir orientación. Hoy día hay mucha información dando vuelta y a veces es bueno ordenar esa información, ¿eh? Y tratar de enfocarla en forma un poco más acotada y ojalá lo más certera posible. Pero quiero decir de que viene un desafío que yo creo que es importante en el mundo de los abogados, que es una democratización de la organización, ¿ya? En el buen sentido, ¿eh? Yo creo que la toma de decisiones es importante que esté bien depositada, ¿eh? Pero con mucho intercambio entre jóvenes y mayores, para no decir viejos, porque si no caigo en una depresión. Pero sabes lo que me ha gustado, Gustavo, también es y que es importante para la gente que nos está viendo, es que tú no eres abogado, tú eres un ingeniero que se ha metido en este mundo y que conoce muy bien, porque estás desde el año 98, que conoce muy bien todos los aspectos y tienes una visión diferente, porque es verdad que muchas veces el abogado prefiere hablar con un abogado en ciertos casos, pero cuando uno habla de gestión de firma, pienso que el que tiene que aportar mucho más es el experto, en este caso una persona con visión de ingeniero, que un abogado que tal vez lo pueda contar desde su experiencia, ¿no? Y me parece que es un valor bien importante que debemos tomar en cuenta. Entonces, te agradezco lo que tú dices, pero te agrego un par de elementos que yo creo que, para terminar quizás, pero que son muy importantes. El ingeniero también tiene que tener una capacidad, a mi juicio, de entender de que esta es una industria distinta, ¿eh? Donde tú no tienes que traer herramientas que aplicas, por decir algo, a una gran minera. Estoy poniendo en forma quizás de caricatura para decir esto es lo que tenemos que implementar. Esta es una industria distinta a la habitual, ¿eh? Es muy singular por las razones que dijimos al principio. Por lo tanto, ese ingeniero, y quiero poner un caso sin mencionar dónde está, pero hoy día hay un estudio aquí en Chile de prestigio que tiene como socio a un ingeniero civil industrial, como socio, ¿eh? Y que toma decisiones a la par con los abogados. Entonces ahí yo creo que hay un tema que está viéndose. Hay que invertir en ingeniería, pero en cierto tipo de ingeniería que comprenda muy bien el fenómeno o la dificultad o las particularidades que tiene esta industria. Y creo que hoy día hay un paso que tienen que dar los estudios de abogados, que es invertir, ¿eh? En los estudios tienden a retirar más que a invertir, ¿eh? Porque obviamente les golpea el bolsillo y lo entiendo, pero creo que hoy día van a tener que invertir, porque esa inversión va a redituar en sostener un mejor desempeño y rentabilizar de mejor forma el estudio, ¿eh? Y eso de lo que acabas de mencionar es parte de la profesionalización de la gestión, o sea, tener a la persona experta, este ingeniero, que forma parte de la firma y bueno, es socio, que me parece fabuloso, eso no lo he escuchado acá en Perú y ojalá que en algún momento
lo tengamos, porque realmente le aporta, es otro nivel de compromiso también de además de ser experto, otro nivel de compromiso con la firma. Genial, Y lo más importante es que toma decisiones de manera igual que cualquier abogado. ¿Ah? exacto. Y es muy escuchado, ¿ah? Más escuchado de lo que uno se pudiera imaginar. ¿Mm? Está empoderado, como Está decimos, que es empoderado, exactamente, tan difícil sin para duda. los abogados es soltar, dejar que otros decidan. Gustavo, te agradezco muchísimo Y esta yo te agradezco a entrevista. ti, porque a mí me gusta hablar de este tema del cual he podido recoger una experiencia importante y que es un mundo muy atractivo para mí. Sí, Muchas gracias a excelente. ti, muchas gracias a ti. Gracias, Gustavo.